Ya estamos en vivo, podemos iniciar. Muy bien, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada les agradezco su asistencia, ¿no? Y quisiera agradecer muy especialmente al profesor Rodrigo Duarte por haber aceptado la invitación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la PUC, por haber aceptado darnos esta charla, esta conferencia sobre Jacques Rancière. Me voy a tomar unos minutos para presentar brevemente al profesor Duarte. Él es profesor principal del Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene un doctorado por la Universität Gesamthochschule Kassel. También ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de la Asociación Brasilera de Estética y es el creador de TV Aesthesis, un canal muy interesante en donde se discuten muchos temas sobre la estética, ¿no? Y bueno, a lo mejor paso por algo, he pasado por algo importante, Rodrigo, tú nos dirás, eh, pero el punto principal es que quisiéramos agradecerte mucho por aceptar esta invitación y estamos muy honrados de que podamos conversar contigo a propósito de Jacques Rancière. Con eso te dejo, Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias también por la invitación para hacer esta ponencia. Agradezco también al grupo de pesquisa en arte y estética de la PUC de Perú. Bien, como está anunciado, mi charla es sobre Jacques Rancière. El título es de la economía cenobítica hasta el reparto de lo sensible para una arqueología de la estética de Jacques Rancière. Yo voy a leer la traducción en español porque mi español no es suficiente para que yo hable de improviso, pero pienso que yo voy a hablar despacio, de modo que no haya problema en la comprensión. Entonces, empiezo mi ponencia. Antes de la publicación de El reparto de lo sensible, en el año 2000, Jacques Rancière no era tan conocido como filósofo de la estética, sino como historiador del movimiento obrero francés del siglo XIX, a causa de la Noche de los Proletarios, libro de 1981, y como pensador político por obras como El Desentendimiento de 1995. También destacó en el área de la pedagogía, especialmente por su libro El Maestro Ignorante, de 1987. Si se tomasen en cuenta las obras posteriores al reparto de lo sensible, tales como El Inconsciente Estético de 2001, El Destino de las Imágenes 2003, El Malestar en la Estética 2004, El Espectador Emancipado 2008, Aesthesis 2011 y Los Bordes de la Ficción 2017, se podría pensar que este filósofo francés reorientó su trabajo de manera repentina hacia la estética. No obstante, teniendo en cuenta
lo que parece ser un error de la comprensión del pensamiento de Rancière como un todo, el objetivo de esta ponencia es demostrar que desde el inicio de su carrera intelectual, algunas de las ideas principales expuestas en sus obras posteriores sobre estética ya estaban presentes in nuce en libros publicados con anterioridad, los cuales aparentemente no guardaban relación con ese tema, como es el caso de La Noche de los Proletarios. Sobre todo, en lo que respecta al debate sobre la posibilidad de coexistencia entre el trabajo físico y la actividad intelectual. La Noche de los Proletarios, resultado de una investigación extensa y minuciosa sobre los movimientos obreros franceses del siglo XIX, fue el trabajo presentado por Rancière en 1991 como tesis doctoral. Esta obra, en la cual predominó más el estilo de escritura literario que el académico, se centra en los deseos de los trabajadores de dicho período, influenciados por doctrinas sansimonianas, fueristas y icarianas, de no solo mejorar sus condiciones materiales de vida, sino también, quizás principalmente, de adquirir destreza sobre medios de expresión intelectual, especialmente la escrita. Lo que resalta pronto en esta obra es la postura de Rancière a raíz del desacuerdo con su antiguo maestro Louis Althusser, en el sentido de no someter inmediatamente las vicisitudes de los protagonistas de su narrativa a una interpretación de corte marxista, la cual se inclinaba en aquel contexto hacia un formalismo que hablaba mucho más sobre los intelectuales identificados con la causa obrera que sobre las condiciones reales de vida de los trabajadores y sus perspectivas de emancipación. Sobre este hecho, Rancière pregunta, cito, ¿y no es que lo que motiva en principio el presente trabajo, comprender en los gestos del oficio, los cuchicheos del taller, los desplazamientos del trabajo, las configuraciones y los reglamentos de la fábrica, los juegos de sujeción y de resistencia, definiendo a la vez la materialidad de la relación de clases y la idealidad de una cultura de lucha? Fin de la cita. Otra idea que distingue la Noche de los Proletarios es que la tradicional cuestión metafísica sobre las relaciones entre cuerpo y alma, presente en la historia de la filosofía desde Platón hasta el pensamiento contemporáneo, gana una dimensión mucho más concreta cuando es directamente abordada por los obreros. Ellos sienten en la piel el desgaste de su energía corporal para llevar a cabo un trabajo que, al final de cuentas, apenas los mantiene vivos. Tal abordaje solo es viable en la medida en que su sueño de educarse, esto es, adquirir la Bildung, gana un mínimo grado de posibilidad. En ese sentido, Rancière afirma lo siguiente, cito, por eso los problemas metafísicos que se dicen buenos para los obispos que encuentran su cena completamente servida son mucho más esenciales para quienes parten a la mañana en busca del trabajo del que depende la cena. ¿Quién es mejor que los que alquilan su cuerpo día a día podrían dar sentido a las disertaciones sobre la distinción del cuerpo y del alma, del tiempo y de la eternidad, sobre el origen del hombre y su destino? Fin de la cita. Una de las características principales de la postura de Rancière en La Noche de los Proletarios es que, a juzgar por el rol asumido por los protagonistas de sus narrativas, el modo correcto de mantener la concreción en el abordaje de las cuestiones mencionadas, por ejemplo, las relaciones entre cuerpo y alma, sería conciliar de manera simultánea el trabajo físico con la actividad intelectual adecuada al referido enfoque. Por ello,
é de vital importância aquela ideia de que, por diversos motivos, o trabalho intelectual separado do manual se constitui em um tipo de alienação que se assemelha com aquela associada à exploração do trabalho por el capital. Isto justifica a afirmação de Rancière, cito, a la comum fronteira del trabalho e del no trabalho, de la obra de la mano e de la obra del pensamento, uma mesma enfermidade hace los destinos del obrero e del escritor igualmente mortales. Fim de la cita. Um primeiro indício que corrobora a tese central de La Noche de los Proletarios se materializa no contenido de um cuento titulado Une vie perdue, Uma Vida Perdida, firmado por el pastor proletário, essa é uma denominação que dá a Rancière, Pierre Vansart, publicado em um dos periódicos obreros consultados por Rancière, La Ruche Populaire. Este cuento narra a história de Georges, um aprendiz de carpinteiro que sem nenhum talento para este ofício, que anhelava volver-se escritor, incluso depois de ser advertido por seu mentor, Urbain, de que devia tentar conciliar sua atividade intelectual com a carpinteria. George, que se dedicava à literatura mientras vivia a expensas de sua enamorada embaraçada, logra conseguir um emprego como redator para um periódico e abandona definitivamente a sua pareja e ao mundo obreiro. A moraleja da história é que, a diferença de aqueles trabalhadores que nutriram por ele ideal de continuar cultivando o intelecto sem deixar seus ofícios, George perdeu a vida em um sentido metafórico, é decir, al depender de los mandatos de los editores, já não tinha opinião própria, privando-se desta maneira de qualquer autonomia intelectual. Segundo a narrativa de Rancière, cito, a escena clave da história é aquela em que Urbain, decidido a recordar a George seus deveres de amante e de padre, lo encontra em companhia del outro absoluto, el que não vive de suas manos, pero tampouco de seu pensamento, solamente de los outros. El folhetinista que, armado com seu bastão e seu cigarro, viene a pressionar a George para que denigre a obra de um autor que desprecia a seus amos. George, que lo hubiera querido elogiar, não hacer nada. El folhetinista é o ser desprovisto de la reserva que permite al carpinteiro no darse al patrão mais que para su dinheiro investir en el mismo resto del celo que lo hace libre de su trabajo y el furor que libera su pensamento. Quem vive del trabalho de suas manos pode actuar com seus braços contra o pensamento del amo ou com seu pensamento contra a materialidade de seu trabalho. Fim de la cita. Essa passagem empieza a revelar uma das teses principais de todo o livro La Noche de los Proletarios, a saber que a vantagem decisiva da realização da atividade intelectual em paralelo ao trabalho físico é a independência conquistada em relação a todas as possíveis coerções por parte dos poderes constituídos, já que solo se pode satisfazer a uno mesmo e a la capacidade muscular e cerebral, porque, cito, todos os dias es una formidable prueba rentar el cuerpo sin alienar el pensamiento. Fin de la cita.
De todos os protagonistas da narrativa rancieriana, obreiros e obreiras furrieristas e sensimonianos com proyectos intelectuales, se destaca o carpinteiro Gabriel Goni, abierto e veemente defensor da ideia de que solo se pode alcançar a verdadeira autonomia espiritual a expensas do próprio trabalho manual ou físico. Seu nível de consciência sobre esse assunto era tão elevado que decidiu de maneira voluntária deixar de trabalhar como jornaleiro em talleres vigilados por capatazes del capital para exercer seu ofício unicamente a destajo, como instalador de pisos, muitas vezes com uma remuneração inferior a la de jornaleiro, pero com a possibilidade de ter melhor controle sobre sua atividade, tanto desde o ponto de vista cronológico como topológico. Cito: el intarimador tiene el mismo, la cita es de Gabriel Goni, el intarimador tiene el mismo cuerpo para alimentar que el jornalero y sus restos. Para lograrlo, también deben tener un frenesí menor, pero el dominio de su tiempo y la soledad de su espacio cambian la naturaleza de esta fiebre e invierten la relación de dependencia. Fim da cita. Naturalmente, existe um preço a pagar por essa independência, pois, em las palavras del mismo Goni, cito: este interimador, dando aire a su pensamento, cada dia macera mais e mais tu cuerpo. Fim da cita. Valendo a pena su esforço em la medida que, cito, mortifica su cuerpo para darle vuelo a su alma. Fin de la cita. Sin embargo, mortificar su cuerpo no es el único problema que el trabajador a destajo enfrenta. Junto a la menor remuneración se encontra el hecho de que este tipo de labor tiene una estacionalidad mayor que la del jornalero e pode passar vários períodos sem ofertas de trabalho e, por conseguinte, sem a possibilidade de obter ingressos suficientes para cobrir as necessidades básicas. A solução proposta por Goni passa porque ele denominava economia cenobítica, é decir, direcionamento da vida material hacia uma frugalidade extrema, inspirada por los cenobitas, del griego koinobio, de koinos comum e bios vida, monges que compartilham interesses e princípios comuns e que viviam em cenóbia, comunidades monásticas alejadas das aglomerações urbanas. No obstante, a diferença de estes monges que se encontravam em lugares remotos, Goni se propuso a viver em cidades tão solo assumindo controle consciente, racional e incluso flexível sobre suas carências físicas. Esse controle, segundo seu ponto de vista, liberaria seu espírito para ter as aventuras intelectuais mais estimulantes. Em los extractos de seu ensaio Economie cenobétique, editados por Rancière no livro Le Philosophe Plébéien, o filósofo plebeio, Goni remarca que a soledade de este cenobita moderno e urbano se deve à ausência das responsabilidades que implicaria a manutenção de uma descendência, já que este deve viver em cidades em las quais haya uma estabilidade favorável de los precios de los alimentos de primeira necessidade. Cito Goni: entonces, imaginemos a hombre sano fisicamente e constituído por la independência e o pensamento. Estas duas alegrias indescritíveis e infinitas como sua causa. Este hombre vive em uma capital onde se conserva o preço regular de los víveres. Además, sobrevive com esta economia sem ter responsabilidades familiares e sem as falsas conveniências do mundo. Fim da cita.
A partir desta declaração e no mesmo espírito, Goni apresenta uma proposta concreta de administração de gastos personais que implica sobreviver sem pobreza, pero também sem alguns elementos essenciais e que contempla gastos como alquiler, alimentação, calçado, 4 pares al año necessários para recorrer grandes distâncias a pé em busca de trabalho, vestimenta, lavanderia, luz e calefação. Sobre a postura de Goni a favor do trabalho a destajo e a la economia cenobítica e sua conexão com o debate entablado em La Noche de los Proletarios, Rancière comenta, cito, "El interimador rebelde ha optado por la primera vía, a distância de las solidariedades familiares e corporativas, de las humillaciones, de las cóleras del taller, como de las prácticas reivindicativas apoiadas em los presupuestos de los hogares, a economia cenobítica tem também esta função substitutiva, a compreensão de las necesidades del cuerpo, aumentando a força espiritual de la revuelta, devuelve al alma la sobreabundância que no le brinda mais la cadena de la amistad." Fim de la cita. A essas alturas, o leitor, que já conhece a conexão entre a economia cenobítica e a corporeidade de seu adepto, talvez se pergunte, que relação tem todo isso com a estética? O início da resposta a esta interrogante se pode encontrar em vários passagens de los escritos de Goni e de la Noche de los Proletarios. Sin embargo, há extracto do filósofo plebeio citado neste livro que poderia ser considerado emblemático enquanto a inspiração goniana recebida por Rancière e que revela a conexão com suas obras posteriores sobre estética. Em dicho extrato, Goni descreve a possibilidade de uma profunda fruição estética a raiz de seu exaustivo trabalho como interimador. Cito, Goni, trecho citado muitas vezes pelo próprio Rancière, criando-se em casa, tanto que não acaba a peça que entarima, ama o ordenamento de ella. Se a ventana se abre sobre jardim ou domina horizonte pitoresco, instante detiene seus braços e planeia em pensamentos hasta la espaciosa perspectiva para disfrutar melhor que os possuidores de las habitaciones vecinas. Fim de la cita. Esse passagem remite ao influjo da postura de Goni exposta em La Noche de los Proletarios sobre a estética madura de Rancière, apesar de que en el reparto de lo sensible, esse influjo solo se perciba de maneira indirecta, em relação com o que ele chamou, cito, encuentro complejo entre los ingenieros de la utopía y los obreros. Fim de la cita. Em lo que toca ao contenido desta influente obra de Rancière, se pode constatar desenvolvimento histórico desde os inícios da civilização ocidental, onde os poderes constituídos estabeleceram em momentos determinados regímenes próprios de regulação das relações entre lo visible e lo decible, lo que em la prática significava determinar quem veria que e quando. Rancière denominou a este processo como reparto de lo sensible, homônimo de sua obra, segundo o qual se han sucedido desde a antiga Grécia hasta a atualidade regímenes específicos de relação entre lo que se pode perceber e lo que se dice sobre esta percepção. O primeiro de ellos, chamado régimen ético,
corresponde a la censura platónica de la mímesis, la cual en la práctica implicaba restricciones a las manifestaciones artísticas en nombre de ciertos principios morales, epistemológicos u ontológicos. El segundo tipo, denominado por Rancière régimen poético ou representativo, hace referência à la etapa posterior a Platón, en la cual Aristóteles, reconciliado con la mímesis, prescribe en su poética los medios para realizar uma obra de arte exitosa, especialmente uma tragédia, e adequada para seu público objetivo. Esse regime duraria hasta um período relativamente tardio da Idade Moderna de Occidente. O terceiro modo de adequação entre percepções e discursos, Rancière lo chamou régimen estético. Este se extende aproximadamente desde mediados do século XVIII hasta nuestros dias e pode ser entendido também como uma dissociação entre a aesthesis e a poiesis, lo qual, entre outras coisas, significa que os valores estéticos já não dependem de um domínio de métier por parte dos autores de obras, podendo estar difundidos por toda a sociedade e toda a cultura. As repercussões dessa dissociação que possibilitam a liberdade de criação e de recepção de objetos estéticos hasta agora inédita serão esclarecidas mais adelante. Por outro lado, se observa que as relações entre o contenido de la Noche de los Proletarios e de el reparto de los sensibles permaneceram implícitas hasta que, em outro livro de Rancière, que está plenamente dentro de seu momento estético, entre o momento estético de seu pensamento, chamado El Espectador Emancipado, esse autor menciona a La Noche de los Proletarios como fonte principal de sua estética, tal como se verá mais adelante. En el ensaio que dá nome a este livro, Rancière entabla uma discussão específica sobre o teatro, sobretudo desde a perspectiva do espectador, na qual se produz a paradoja de que, por um lado, não há teatro sem ele, por el outro, que a palavra mesma implica uma condição de passividade de alguém que simplesmente observa sem actuar. Cito: ser espectador é estar separado ao mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de actuar. Fim da cita. Sem recorrer à nomenclatura de El Reparto de los Sensibles, Rancière apunta a lo que nesta obra denominou régimen ético del arte al recordar a censura platônica de la mímesis, com a conclusão de que o teatro é um mal em si mesmo, já que é um lugar de ilusão institucionalizada, no qual se lhe oferece ao público um pathos que lo aleja do conhecimento e da ação. Igualmente, sem utilizar os termos de sua obra de estética mais famosa, Rancière parece luego referir-se ao chamado régimen poético, ou representativo da arte, quando señala que o ponto de vista que se chegou de Platão e que se consolidou através dos siglos é que o teatro não é um mal em si mesmo, pero que se deve retirar ao espectador de sua passividade mediante estratégias específicas de seus realizadores. Segundo Rancière, dos de los recursos mais conhecidos que têm essa finalidade são as estratégias opostas de Brecht e Artaud. A primeira busca estabelecer uma atividade principalmente intelectual, como a de alguém que observa os fenômenos e indaga as causas. A estratégia de Artaud, por outro lado, a atividade do espectador se dá primeiro por el impacto da representação em sua afetividade e deve ser, cito, arrastrado ao círculo mágico da ação teatral. Fim da cita.
La constatación de que en las posturas opuestas de Brecht y de Artaud existe un supuesto común, esto es, la presunción de que dramaturgos y actores son mediadores en la transición entre la pasividad y la actividad de su público, leva a Rancière a establecer un paralelismo entre su discusión sobre el espectador y la mencionada obra de pedagogía El Maestro Ignorante. Esse livro, inspirado em José Jacotot, cito, que havia causado escândalo a começos do século XIX al afirmar que um ignorante podia ensinar-lhe a outro ignorante aquilo que ele mesmo não sabia, fim de la cita, contribuiu ao enfoque de Rancière, quem declara, cito, lo que el alumno debe aprender es lo que el maestro le enseña. Lo que el espectador debe ver es lo que el director teatral le hace ver. Fin de la cita. En virtud de la idea de que el espectador solo es pasivo, ignorante, en la medida en que la institución teatral lo coloca en esta posición, incluso cuando ela se propõe, como em las posturas antagônicas de Brecht e de Artaud, romper com a suposta passividade da plateia ante estas e outras estratégias equivalentes. Rancière se pergunta o seguinte, cito, pero não poderíamos invertir os términos do problema perguntando se não é justamente a vontade de suprimir a distância la que crea a distância? Fim de la cita. Se hasta este punto existe aún alguna duda de que aquello que el filósofo tiene en mente es su noción de reparto de lo sensible, Rancière la disipa de manera explícita. Cito, ¿por qué asimilar escucha y pasividad sino por el prejuicio de que la palabra es lo contrario de la acción? Estas oposições, virá a saber, aparência, realidade, atividade, passividade, são todo menos oposições lógicas entre términos bem definidos. Definem convenientemente uma divisão de lo sensível, uma distribuição a priori destas posições e de las capacidades e incapacidades ligadas a estas posições. São alegorias encarnadas da desigualdade. Fim de la cita. Depois de estabelecer o vínculo entre o reparto de lo sensible e o espectador emancipado, falta demonstrar como esta obra se relaciona estreitamente com La Noche de los Proletários. Isto ocorre principalmente devido à exigência de, cito, reconhecer o saber que obra em el ignorante e que a atividade própria do espectador, fim de la cita, lo qual leva a Rancière a recordar a razão que lo motivou, em la década de 1970, a investigar arquivos sobre o movimento obreiro francês, com o objetivo inicial de, cito, aprender de aqueles que trabalhavam e lutavam em las fábricas el sentido de la explotación y de la rebelión. Fin de la cita. En esse trabalho, que terminou sendo a investigação para sua tese doctoral, publicada em 1981, com o título de La Noche de los Proletarios, Rancière descobriu que, al menos em lo que afirmava respeito de Gounod e alguns de seus protagonistas de sua narrativa, a necessidade de conciliar o trabalho físico com a atividade intelectual tinha uma motivação principalmente estética, em um sentido amplo, pero enriquecedor do término, e esta se manifestava no tempo livre de los trabalhadores. Cito, era uma intrusão em uma classe de ócio totalmente distinta, o ócio de los estetas que desfrutam
de las formas, de las luces y de las sombras del paisaje, de los filósofos que se instalan en una posada de campo para allí desarrollar hipótesis metafísicas y de los apóstolos que se empeñan en comunicar su fe a todos los compañeros con los que se encuentran al azar del camino o de la posada. Fin de la cita. Para que nos surjan dudas sobre la estrecha conexión entre el espectador emancipado y la noche de los proletarios, hay que recordar que el mismo pasaje de Gounod sobre la fruición estética del interimador, en un pequeño intervalo de su exhaustivo trabajo, citado por Rancière en La noche de los proletarios, aparece también en el ensayo Las paradojas del arte político, el cual forma parte del libro El espectador emancipado. Ali, ele se vincula explicitamente com o regime estético del arte, em lo que respecta a lo que o filósofo chama eficácia estética del arte, la cual cito, es la eficacia de la separación misma, de la discontinuidad entre las formas sensibles de la producción artística y las formas sensibles a través de las cuales esta se ve apropiada por espectadores, lectores u oyentes. Fin de la cita. Y agradezco por la atención. Me gustaría también agradecer la traducción, la excelente traducción de mi texto, originalmente escrito en portugués, traducción de Nora Krigenk, un nombre complicado, Krigenks, y revisión del querido Arturo Rivas. Es esto. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para conversar, para plantear preguntas. No sé si alguien se está animando a plantear una pregunta, por favor. Se trataría de que levanten la mano para que podamos activar el micro. ¿Hay alguien? No. En ese caso, mientras que van pensando sus preguntas, a mí me gustaría plantearte alguna, Rodrigo. Lo voy a tratar de hacer con un poco de calma, ¿no? Pero a mí me gustaría, digamos, plantearte una pregunta un poco general, un poco amplia, ¿no? Con relación a Rancière. Y sería algo así como, ¿cuál crees tú que es el principal aporte de Rancière a la estética? ¿No es cierto? En cierto sentido, ¿qué es lo que él nos enseña a ver, a comprender? ¿No? Y esta pregunta tiene una contraparte, a tu juicio. ¿Qué es lo que él no ve? ¿Qué es lo que él obvia? ¿Qué es lo que no te persuade? ¿No? Para preguntar un poco, antes de llegar a los temas más específicos de tu conferencia. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Yo pienso que Rancière es actualmente uno de los más importantes estetas en el mundo. Y su contribución a la estética está muy estrechamente relacionada con el concepto del reparto de lo sensible. Porque su idea principal es que hasta el fin de la vigencia del que él llama régimen poético de la arte, habría una especie de censura, mismo que oculta,
algunas veces oculta, otras veces no tan oculta así, sobre lo que podría ser percibido, lo que podría ser visto, podría ser oído, leído todo. Porque el concepto del régimen del régimen poético, o poético, también es posible, de la arte. La idea es que la arte como imitación, como mímesis, es permitida, pero hay que haber algún tipo de control social de las percepciones, ¿no? Rancière interpreta la poética de Aristóteles como un conjunto también, no solo, pero también un conjunto de prescripciones sobre el modo de hacer una obra, una tragedia, por ejemplo, porque su énfasis es en la tragedia, como se sabe. Se fazer uma tragédia, de modo que el público específico seja efectivamente atingido por el contenido de la obra, ¿no? Y el punto de Rancière es que después de la crítica del juicio de Kant, em que é mais importante o modo de juízo estético do que a natureza do objeto, da percepção estética. E também, depois de Schiller, com a ideia da educação estética da humanidade, foi puesto en el horizonte la possibilidade de que não haya la possibilidade, né, no factualmente, necessariamente, a possibilidade de que não haya mais um controle prévio sobre o que pode ser visto, ser ouvido, leído, etc. Esto es el núcleo de la contribución de Rancière, y su obra es muy grande. Praticamente todos los años él publica un nuevo libro. Recentemente, no conozco aún el más nuevo libro de Rancière. Todo que él escribió, como se puede ver por mi ponencia, ele escreveu sobre o teatro, sobre as artes plásticas, artes visuais, sobre muito sobre o cine também, e sempre desde desde o reparto de Lo Sensible, su enfoque é sempre valiendo-se dessa ideia de los tres regímenes. Lo más primitivo de todos é o regime ético, associado à censura platônica de la mimesis, né? Em segundo lugar, o regime poético, ligado à poética de Aristóteles, e o terceiro, o regime estético, que começou em meados ou fines do século XVIII e está vigente hasta hoje. Nós vivimos, né, aún sob a égide do regime estético, que se realiza em maior ou menor proporção, pero é o grande paradigma, né, do momento atual em que vivimos. Não sei se eu
contesté su pregunta totalmente. Si no está completa mi respuesta, puedes decir entonces. No, sí, sí, sí está completa, en el sentido de que has destacado muy bien lo que te parece esencial, ¿no? Pero ¿qué es lo que él no ve? Que él no ve. ¿Qué, digamos, Sí, tú le sí, darías sí, sí, alguna crítica? ¿Qué es lo que... sí, sí. Essa é uma boa pergunta, Ujú, certamente. Sim, eu admiro muitíssimo o pensamento estético de Rancière, pero eu penso que há uma deficiência grande em seu enfoque, ujú, que é la cuenta de los mecanismos actuales de um tipo de censura oculta, um tipo de direcionamento oculto da percepção associados, por exemplo, à indústria cultural. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o próprio Rancière e eu puso essa questão e ele não a él no gusta mucho Adorno, la teoría crítica. Entonces, él contestó que él no cree que estos mecanismos hagan un daño tan grande a la percepción que las personas comunes pueden ter, o pueden ter, né? Tener. So, eu penso que essa é o que, como tu dizes, o que ele não vê absolutamente. ujú, Pero é um problema para mim, pero todo este outro lado de seu pensamento é muito importante, muito fructífero, né? ujú, De la ideia de que potencialmente hoy pode se ver, oír e ler todo o que se queira. Quizá com os novos meios eletrônicos, digitais, essas possibilidades, enquanto possibilidades técnicas, são hoje muito mais grandes que há 50 anos ou 60 anos. Pero hay los mecanismos algumas vezes muito sutis de censura, né? Em meu trabalho sobre indústria cultural, eu enfoco muito fortemente, eu que inspirado por Adorno e Horkheimer, eu que lo que eu chamo de confiscação do esquematismo. A ideia da crítica da razão pura de Kant, de que há mecanismo, como ele disse, que viene de las profundezas del alma de la persona, que junta las percepciones y los conceptos fundamentales, las categorías, de modo que cada persona pueda perceber as coisas por si mesmas. Isso é Kant. Adorno e Horkheimer em la dialéctica de la ilustración, en el capítulo sobre la industria cultural, ellos dicen que el primero service que la industria cultural hace a sus fregueses, a sus consumidores, es
sacar de ellos la obrigación de esquematizar por sí propios. Es un tipo de enfoque que para el Rancière no dice mucha cosa. Y yo pienso que eso es una deficiencia grande de su pensamiento. No solamente estético, pero también en general. Ok. A ver, Rodrigo, veo en el chat, no sé si tú lo tienes abierto también, porque hay una pregunta, un agradecimiento. Sí. ¿Lo llegas a ver o prefieres que te lo lea en el chat? El último. ¿Mm? Buenas tardes. ¿Lo ves? Sí. Buenas tardes. Saludos a todos. Quisiera agradecer al profesor Duarte por su ponencia. Quisiera preguntar si puede ampliar un poco acerca de lo que plantea Rancière sobre el espectador emancipado, sobre todo enmarcado en tiempos como los nuestros, en los que el consumo del arte y de la información en general carece de una crítica o emancipación real por parte de los sujetos, siendo este condicionado también por su concepto del reparto de lo sensible, la institucionalización y falta de acceso al arte. Asimismo, preguntar se nos poderia comentar um pouco sobre o que nos ensina Rancière sobre a relação entre arte e política e a relação entre os regímenes ético-poético e estético que ele planteia, como os regímenes de verdade planteados por Foucault. Muitas graças. Muchas gracias, Ananda, por la cuestión. Sí. Una parte de la respuesta yo he mencionado al contestar a la Katia, porque yo pienso que es una fuerte limitación del pensamiento de Rancière no llevar en cuenta estos mecanismos de inhibición de la posibilidad de los sujetos por sí mismos perceberem las cosas, porque en esto hay también una relación importante entre la estética y la política, que él, apesar de tener intuições muito importantes sobre essa relação entre estética e política, exatamente o trabalho crítico acerca de estes mecanismos de inibição de la formação de uma postura crítica de los sujetos, como digo, penso que é uma grande limitação. E penso que ele tem uma postura pouco espontaneísta, por assim dizer. Ele pensa, essa é uma ideia generosa, pero quizá insuficiente para que entendamos a nova correlação de forças no momento actual do mundo. A ideia de que há mecanismos sistemáticos e contínuos de inibição da possibilidade de que todas as pessoas construam por si mesmas juízos ao mesmo tempo estéticos e políticos.
né? La última parte sobre la última parte de la pregunta, yo no puedo decir mucho. Yo sé que Rancière era próximo de Foucault, ellos discutieron muchas cosas, pero yo conozco poco, no lo suficiente de Foucault para hacer esta aproximação proposta das ideias dos regímenes de verdade. Infelizmente, eu não posso dizer nada sobre isso. Pero muchas gracias por la cuestión. Gracias a ti. Acá veo que Carlos tiene una pregunta. A ver, John, ¿tú reactivas el audio o lo hago yo? A ver, vamos a ver. Carlos, a ver si ahora puedes preguntar, por favor. Sí, ahora sí creo. ¿Qué tal, Katia? Mucho gusto con el profesor Duarte. Gracias por la conferencia. Yo tengo un par de preguntas, inquietudes. Me interesa la reflexión de Rancière sobre el teatro. En especial en la última parte de la conferencia se ha mencionado eso. No estoy seguro de haber entendido si Rancière, en la crítica de Brecht, Artaud, eso significa que el teatro en sí mismo es algo que negativo, que no hay condiciones de emancipación en el teatro. Si no fuera así, ¿cómo sería un teatro que cumple las expectativas de Rancière? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la apropiación de Kant que hace Rancière, que me parece muy interesante y un poco sorprendente a partir de la crítica que uno ve en El espectador emancipado. No sé si sobre eso podría anotar algo más, ¿no? Esas son las dos cosas que quería saber. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí. Para Rancière, apesar de Brecht, por um lado, e Artaud, por outro, normalmente serem considerados antípodas na oposição radical, porque para Brecht seria necessário uma postura reflexiva, intelectual, diante da escena, e para Artaud, por el contrário, o espectador deveria lançar-se de todo, entrar em la narração de cuerpo e alma e não refletir nada, pero o prazer estético, e no caso de Brecht, estaria associado à reflexão, ao pensamento, mientras que em Artaud o prazer estaria ligado a uma espécie de perda de si mesmo em la narrativa, em la escena, em la atuação dos atores. O que Rancière disse, Rancière, em verdade, ele não compactua com nenhuma das duas posições, porque ambas posições, para ele, têm o defeito de colocar, de um lado, os promotores da ação teatral, os escritores, os diretores, os atores, e como ativos, e de outro lado, os espectadores como passivos, como pessoas que podem, por exemplo, ter prazer estético assistindo a la pieza, pero son passivos, pero no, ellos estarían en las manos de los verdaderos agentes del facto teatral. Dramaturgos, directores, actores, hasta mesmo los iluminadores, enfim, todas as pessoas encarregadas de produzir a escena.
Hay un paralelo importante entre esta posición de Rancière y lo que vimos, por ejemplo, allá ya en la noche de los proletarios, porque los obreros, personas comunes, deberían, por su propia intención, su propia voluntad, deberían compreender as coisas tanto quanto possível, deveriam se tornar escritores também, intelectuais, mientras eles permanecieron também obreros manuales, ¿no? En el caso del teatro, hay esa similitud porque los espectadores pueden ser personas comunes, normales, posiblemente trabajadores braçales, que, no obstante, pueden tener una alta capacidad de comprender o que está sendo mostrado en la escena. Nesse caso, então, a segunda parte de tu pergunta, em la ideia de Rancière que toda pessoa, por mais sencilla em origem que seja, pode ter seus próprios juízos, está ligada tanto a ideia do próprio Rancière, do reparto de lo sensible, quanto aquello que ele cree que é possível como interpretação da teoria kantiana do juízo estético. Dependendo, no caso de Kant, do libre juego de la imaginación e do entendimento, que para Kant pode se suceder em qualquer pessoa. Por exemplo, em la crítica do juízo, quando Kant, em um passagem, compara o juízo de gusto, el juicio sobre el belo, con el juicio sobre el sublime. Kant dice que, diferentemente del juicio de gusto, del juicio sobre el belo, en el caso del juicio sobre el sublime, es necesario un poco de cultura. Eso fica la sugestión por Kant de que en el caso del juicio de gusto, el juicio sobre el bello, no es necesario nenhuma cultura en este sentido. Basta tener imaginación productiva, no sentido de Kant, e entendimento e estar em la presença de objeto que pueda ocasionar en lo sujeto el libre juego de las dos facultades, de la imaginación y del entendimiento. Não sei se queda clara la conexión, entonces, del que Rancière disse em El Espectador Emancipado, por um lado, e a interpretação que ele hace de lo que é o juicio de gusto em Kant. Se não está claro, por favor, me diga que posso tentar explicar um pouco mais. Juan, ¿tienes también una pregunta para hacer?
¿Mm? ¿Puedes activar el micro? Ya, creo que sí. Buenas tardes, profesor Duarte. Gracias por la ponencia, estuvo bastante iluminadora. Mi duda es precisamente esta relación que te está trabajando usted entre la obra de Rancière, ¿no? Entre estética y política. Y mi curiosidad es, ¿qué peligros pues, corremos cuando empezamos a vincular la política y el arte? Personalmente, ahorita con la pregunta estoy pensando en el siglo XX, cuando los totalitarismos sometieron, censuraron, casi como si fuese una ley natural de ellos, Uhum. las artes, la literatura, ¿no? Y mi pregunta es, en ese sentido, dado que cuando se han vinculado la política y el arte ha habido ciertos peligros o tentaciones totalitarias, por decirlo así, ¿cómo Rancière encontraría que las manifestaciones artísticas podrían librarse de ese peligro, Uhum. pero sin dejar de ser políticas, ¿no? Que están vinculadas también a la situación política? Sí, Y sí. gracias nuevamente. Uhum. Yeah. Gracias por la pregunta. Sí. Yeah. Walter Benjamin ya tenía dicho que a la estetización de la política que el fascismo hacía hecho, habría que contestar con la politización de la estética. Essa ideia de Benjamin, que não era totalmente compartilhada por Adorno, é importante porque para Walter Benjamin, cuja obra Rancière ha leído y algunas veces comenta también, la politización de la estética significaba siempre estar atento a las posibilidades de instrumentalización del arte por el fascismo, por los regímenes totalitarios. De nuevo, porque pienso que Rancière contestaría su cuestión diciendo que las personas tienen toda posibilidad de desarrollar en un sentido propio, independiente, autónomo y individual, de percibir todas las veces que el arte o las artes estarían siendo instrumentalizadas por la política y de modo muy marcado por la política de opresión, como los totalitarismos, por ejemplo. De modo que la idea de la relación entre arte y política es definidora del pensamiento de Rancière, y él piensa de este modo, que hay algo en el arte, en la posibilidad de desarrollo de la sensibilidad estética de las personas, que es esencialmente contrario a la opresión política. Pienso que él lleva esta idea a extremos, de modo que, según su propio pensamiento, hay siempre el peligro que el arte sea instrumentalizado por regímenes cerrados, ¿no? Pero él piensa siempre en la posibilidad de reacción propia, casi espontánea de los sujetos a estas tentativas, né, de instrumentalizar la arte.
de acuerdo con el esquema propuesto por Rancière, podríamos pensar que la instrumentalización del arte por el fascismo sería una forma extrema de régimen poético del arte. Toda forma de censura, incluso las más extremas, son una especie de recaída de esto que vivimos agora, que é principalmente um regime estético del arte, en el caso anterior, que era o regime poético del arte. Não sei se contestei propriamente sua questão, pero es lo que yo podría hablar ahora. José Carlos tiene, no sé si otra pregunta, pero antes de darte la palabra, quería yo insistir un poquito más sobre este problema de la relación entre arte y política en Rancière, ¿no? Una de las cosas que llaman mucho la atención, a mí por lo pronto, es su tesis, ¿no? De que es el régimen estético hecho posible en el siglo de la Ilustración, ¿no? El que da pie a la Revolución Francesa, y no al revés, ¿no es cierto? Normalmente los esquemas de trabajo, ¿no?, plantean que primero son los movimientos políticos y luego está el cambio, por decirlo así, en la sensibilidad o en los discursos, ¿no es cierto? Mientras que la tesis, y por eso es que entiendo perfectamente por qué es tan importante, digamos, tan sugerente, ¿no?, su posición, porque su posición es exactamente al revés. Son, ¿no?, es el advenimiento de esta condición para ser autónomamente, o sea, para dar juicio, hacer un reparto de lo sensible y lo discursivo que cada sujeto porta, lo ha dicho Canto, es esta condición la que genera un determinado movimiento político, ¿verdad? Sí. Esa es la lógica, por eso es que invierte la figura. Sí. Me parece que esa tesis se relaciona estrechamente con una separación que él quiere, o con una división que él también quiere abolir, a saber, aquella entre intelectuales y obreros. Sí, sí. ¿Cierto? Por eso es que es muy interesante, me parece a mí, esa arqueología que tú has hecho, ¿no? Esa arqueología dice, ojo, prestemos atención que al hecho de que los estudios de Rancière sobre el modo como obreros tratan la cuestión, o abordan o resuelven la cuestión de la creación artística, ¿no?, es muy, muy importante, ¿no?, porque allí se está anulando, ¿no?, en principio, o aparentemente, la división entre intelectuales por un lado y obreros manuales por el otro, ¿no es cierto? O sea, es concomitante, esas dos tesis van a la par, ¿no es cierto? Por eso es que a mí me produce mucha curiosidad ese ejemplo, ¿no?, del tipo de fruición estética asociado a un trabajo exhaustivo, ¿no es cierto? Eso, ¿no?, es un ir contra las ideas elitistas sobre qué cosa es la apreciación estética. Sí. ¿No es cierto? O sea, es revolucionario, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pienso que el punto más interesante de la propuesta de Rancière es exactamente este punto. Porque él tiene una fe, una creencia muy fuerte en la posibilidad de que todas las personas
puedan ver, oír, percibir por sí propias. Y pienso que es muy interesante tu idea de que hay una especie de inversión en lo que Rancière propone, porque para él la Revolución Francesa sería mismo una casi una consecuencia de un nuevo modo de ver, de percibir las cosas que habría sido dado un poco antes. Un modo igualitario, digamos, lo que Sí, el núcleo de acá. sí, sí. Y de facto, tú has estudiado también en Alemania, y es una idea corriente que Marx, por ejemplo, criticaba los pensadores, los filósofos alemanes, que ellos habrían hecho la revolución en pensamiento mucho antes que ella fuese posible en la práctica. Pero para Rancière hay algo un poco parecido, ¿no? En el sentido de que para Rancière la revolución que ocurrió después que fue instaurado el régimen estético fue algo que nunca más cesó de ocurrir. Entonces, alguien pudiera decir que hoy no tenemos libertad, que hay censura, que hay todas las suertes de empecillos para la percepción autónoma de las personas, por parte de las personas. Pero o que Rancière diría sobre eso es que una vez dado, establecido el régimen estético, pueden nacer muchas posibilidades de una recaída en los, hasta mismo en los regímenes éticos, no solo en el régimen poético, pero mismo en el régimen ético es posible que haga una recaída, pero el establecimiento del régimen estético es irrevocable. De modo que es una realidad, es también un horizonte para toda la humanidad y pienso que para Rancière sería apenas una cuestión de tiempo para que, sino toda la humanidad, por lo menos la mayor parte de la humanidad, pudiera desarrollar potencialidades de percibir todo estéticamente, pero también políticamente por sí mismo. Pienso que su respuesta sería esta a tu pregunta. A ver, José Carlos, perdona, tienes ahí una pregunta, no te di la opción hace un rato. ¿Puedes ahora preguntar, José Carlos? Sí, muchas gracias, profesora. Buenas tardes, profesor Duarte. Muchas gracias por la exposición. Una pregunta. Entiendo que Rancière plantea una teoría estética que está ligada a una praxis política, ¿no? Entonces, esta relación la desarrolla a través de un concepto, ¿no? Que es el reparto de lo sensible, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? Permite ver más que todo el lugar que ocupa el arte en la sociedad, ¿no? Y más o menos ahí permite, dentro de esta arqueología, unas subclasificaciones en relación a los regímenes de cómo se ha comportado el arte en la sociedad, ético, poético y estético, digamos, ¿no? Entonces, hay una superación que se busca en relación a lo ético o lo poético, porque esto está más ligado pues a un ideal platónico, ¿no? A una sociedad vinculada a una jerarquización, ¿no? En la cual hay tipos de alma, tipos de inteligencia, ¿no? O sea,
como lo plantea Platón, ¿no? Entonces, obviamente, la representación mimética va a estar ligado a la manera como se desarrollaba la polis en la antigua Grecia, ¿no? Y lo cual generaba, obviamente, desigualdad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, el régimen estético, y muy bien como lo apuntaba la profesora en relación a este tema de la eclosión, por ejemplo, que pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Y en este caso el arte se adelanta un poco a la historia, ¿no? Entonces, el régimen estético, ¿en qué medida produce apariencias o manifestaciones que generan actos de emancipación, ¿no? Que puedan hacer que se transforme una sociedad de una manera más igualitaria o justa? Por ahí va un poco la reflexión. Y es interesante advertir de que no es que una vez que exista un régimen ético o poético, han claudicado, ¿no? No, siguen perviviendo seguro de manera paralela tal vez con el régimen estético, que no hay que dejar que claudique, porque eso está muy ligado también con el reconocimiento de derechos humanos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? ¿En qué medida el régimen estético produce estas manifestaciones de actos de emancipación que permitan que el hombre cualquiera, ¿no? Se desarrolle en una sociedad más justa a partir de su percepción del arte, ¿no? Entonces es un poco, y como praxis política, por ahí va, ¿no? No sé si queda clara la pregunta. Muchas gracias, A usted. José. Sí, de facto, has hablado una cosa muy importante, que es esta idea que estaba implícita en lo que yo hablé, pero quizá no tan explícita. Es la idea de que hay un proceso dialéctico en las relaciones entre los regímenes, de modo que hay una Aufhebung, una superación que siempre conserva también algo de lo que fue superado. Eso explica, por ejemplo, el facto de vivirmos ahora en el régimen estético, segundo Rancière, pero tenemos a toda hora manifestaciones de los dos otros regímenes. En algunos casos son eclosiones de adherencias al régimen ético, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil, unos años atrás, muchos fundamentalistas religiosos praticamente invadiam lá exposições, né, de arte. Em alguns casos, não era apenas censura a certos contenidos das exposições, pero habría uma censura à própria arte em si mesma, de um modo semelhante ao que Rancière denomina régimen ético de la arte. Em outros casos, há eclosiones mais associadas a lo que ele chama régimen poético. Pero esses fenômenos fazem parte desse cenário de coexistência sob o domínio do regime estético, ocorrências de fenômenos associados tanto ao regime ético quanto ao regime poético. Pero penso que para Rancière há uma vocação del verdadeiro arte en el sentido de la emancipación. En esto, él estaría más próximo de Adorno do que él propio estaría dispuesto a aceptar. Porque, como se sabe, para Adorno,
si un constructo es verdaderamente arte, entonces él contiene en sí mismo la posibilidad de la emancipación no apenas de una clase, pero de toda la humanidad. Y en el caso de Rancière, hay una idea semejante, pero él piensa esto como en termos de una vocación de aquellas obras que pueden ser consideradas de las obras que cuentan realmente como obras importantes, ¿no? No sé si respondí contesté su cuestión. Rodrigo, ¿Sí? me gustaría cambiar un poco, poner otro punto, ¿no? Porque es muy importante lo que venimos discutiendo, pero me gustaría llamar la atención quizás sobre el método de Rancière, ¿no? Sí, Que me parece muy interesante. Él mismo dice, me parece, que él usa el método de Jacotot, ¿no es cierto? sí. Escoger una singularidad, o sea, un personaje en especial, una persona en particular, una experiencia, como se ve en su libro Aesthesis, ¿no? Escenas, ¿no? El régimen estético del arte, ¿no? Tomar en cuenta una singularidad, prestar atención a ella y explorar qué condiciones la hacen posible, cuáles son las redes de su significación. O sea, es un procedimiento muy interesante porque es un procedimiento, digámoslo así, similar a lo que ocurre, diría yo, en la creación artística, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? No sé qué te parece esta idea. O sea, me gustaría que, no sé si puedes hablar un poquito sobre el método de trabajo de Sí. Rancière y también sobre la situación que termina ocurriendo entre su escritura, ¿verdad? Su discurso y el dar a ver, Sí. ¿cierto? Por favor. Esa es una muy buena pregunta. Sí, yo pienso que ele não é uma coincidência que sua trajetória se encaminhou para a reflexão sobre as artes, porque ele pensa, seu pensamento é, em certa medida, também estético, nesse sentido, né? La idea de libertad para él es llevada muy a serio, a punto de... hay algunas pasajes casi idealistas, por así decir, en su pensamiento, tal o en virtud de la radicalidad con la cual él defiende la idea de que las personas son libres y que la situación de no libertad de ciertas personas o quizá de muchas personas es una situación transitoria. Pienso que la llave para hacer essa aproximação entre o método dele como filósofo e a própria noção da criação artística, o ponto de ligação é exatamente a liberdade, o exercício da liberdade, seja como escritor filosófico, seja como creador, especificamente em las artes, seja como sujeito político também.
Penso que a ideia desse método, que, como tu disse, tem muito que ver com o que ele propõe en el maestro ignorante, es la libertad, la libertad de experimentar, de experiencia, que essa libertad está presente en la escrita de Rancière, está presente en lo que él propone como mejor característica de las artes, de las mejores artes, y también la idea de que si las personas pueden ser libres para crear y para percibir el mundo con sus propios ojos y oídos, entonces ellos pueden ser políticamente libres también en un sentido muy fuerte. Pienso que esta es una idea que subyace a lo que el Rancière propone. Que tiene sus defectos, pero es muy interesante y pienso que es una de las, en términos de los filósofos vivos, aún vivos de la filosofía de arte, de la estética, es una de las más interesantes de la actualidad. A ver, José, puedes activar ahora tu audio. Gracias, Rodrigo, pero allí, José Carlos, también. Alexander, ¿puedes activar? Sí, activar Sí. No se puede activar también el video, ¿no, profesora? Es que creo que Ya. lo hemos odiado para no cargar demasiado la... Ok. Bueno, agradecerle, profesor Rodrigo Duarte, por esta exposición. Y justamente va mi pregunta por lo que usted acaba de hacer en su discurso cuando habla del maestro ignorante, ¿no? Con lo que hace referencia la profesora Katia Hansa, con el método y que también usted lo ha resaltado, de Joseph Jacotot, ¿no? La pregunta es si podemos entender bajo esta frase que lo que el alumno debe aprender es lo que el maestro le enseña, ¿no? Es una frase en la cual lo que se debe entender es que no hay respuestas, no hay certezas, sino que quizás nos invita a un tema provocador en el alumno. Sí. O sea, es una provocación, ¿podría decirlo así? Sí, sí. Pienso que cuando él, discutiendo la cuestión del público, del espectador en el teatro, por ejemplo, cuando él llama la atención para la propuesta del maestro ignorante, él hace un paralelo entre o que hacen las artes y los creadores que se piensan a sí mismos como arriba de los espectadores, y la idea más central del sistema de educación, según la cual el alumno no sabe nada, es totalmente pasivo y él debería someterse totalmente a lo que dice el profesor. En suma, para Rancière, mesmo que, por ejemplo, Brecht era un autor muy importante y era también marxista, la crítica que Rancière hace no necessariamente a la obra de Brecht,
pero a la actitud de él es que subyace a esa actitud la misma presunción de un mestre que sabe todo y de un alumno que no sabe nada. De modo que, sí, esta sería, ¿no? Hay la presunción de una idea de clase, de uma hierarquia insuperável entre el que sabe y el que no sabe nada. El que propone la peça de teatro, el que propone la música, la obra pictórica, o del cine, o que fue, un público pasivo que está lá apenas para divertir-se e não pode realmente absorver. Eu estou exagerando um pouco, pero apenas para reforçar essa ideia. Claro, eso se conecta con lo que explicabas al principio, Rodrigo, ¿no? El interés en la pedagogía. Sí. Porque el punto, ¿no? Si recuerdo bien, es que la tesis, a propósito del maestro ignorante, es que el maestro es una paradoja, ¿no? El maestro enseña lo que no sabe, ¿no es cierto? Entonces eso es una echada a trizas, una idea jerárquica de la educación, ¿verdad? Sí. Y ese es un tema que le ronda mucho al comienzo, ¿no? Sí. Y en esta cosa que has explicado que es tan importante, ¿no? El régimen estético implica una noción de igualdad, ¿cierto? Sí, Una sí. noción, ¿no? Es la idea. De democracia, ¿no es cierto? Un impulso emancipador y claro, queda a cuenta de cada cual en el mejor estilo kantiano, ¿no? Si se quiere liberar, ¿no es cierto? Si se hace cargo de sí mismo, ¿no? Pero yo insistiría en que no es solo un discurso no es solo una tesis que Rancière propone, sino es como una especie de método de trabajo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Un método de trabajo, o sea, una escena, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Él quiere, dice, mostrar la máquina óptica que configura, ¿no? Ese reparto de lo sensible o ese reparto de lo discursivo, ¿no? Entonces, él se focaliza en, ya, por supuesto que desarrolla teoría, pero él se focaliza en escenas, en situaciones, en singularidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, en sí. lo que se puede, Pienso que es una buena idea de que no es apenas una propuesta de él, pero también un método de trabajo, de pensamiento filosófico. Pienso que es una buena percepción que tú tienes de lo que él propone. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que hacer, alguna otra curiosidad. Digamos, hay acá todavía un tema, pero que sería muy largo presentar. De cualquier forma se ha abordado, ¿no? Esta posibilidad de que convivan distintos regímenes, ¿no? Sí. Esta imbricación particular que hay entre arte e historia, ¿no es cierto? Es un tema grande, un tema abierto, ¿no? Sí. Pero no te quisiéramos abrumar, Rodrigo. Yo creo que
hemos podido discutir muy bien, conversar muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer. ¿Mm? ¿No? De no ser ese el caso, entonces, Rodrigo, no me queda más que agradecerte muchísimo. Ha sido un gusto la exposición, conversar contigo sobre esos temas y que nos aclares, ¿no? Tantos aspectos interesantes de Rancière. Una última cosa yo te molestaría. A ver, Por favor. avísanos, ¿qué cosa hay muy, muy bueno en TV Aesthesis? ¿Cuál es lo que Sí, está allí sí, en especial? ¿Qué destacarías de TV sí, Aesthesis? sí, sí. La TV Astes era un canal que yo tenía hace unos 2 años en el YouTube, donde yo tenía algunos vídeos de palestras, de charlas, principalmente mías mismo, pero también de colegas que vieron a Belo Horizonte, por ejemplo. Pero después del inicio de la pandemia, y principalmente con la difusión de los medios, né, de remotos, e eu próprio fui invitado desde o início do ano passado a hacer unas charlas online. Entonces, yo tuve la idea de también hacer las mías propias transmisiones al vivo. Y entonces yo empecé en agosto del año pasado, y hay un acento muy grande en el lanzamiento de libros, muchas veces en los cuales yo mismo tomo parte, pero en otros casos no, apenas colegas que estão lançando livros de estética ou filosofia da arte. Então, já foi, e também eventos, são alguns eventos desde o ano passado, também no início de este ano. Então, infelizmente, todo, com exceção de la transmisión en la que Katia estuvo presente, que fue en portuñol. Todos los vídeos que están disponibles, ¿no?, en el canal, en el YouTube y también en el Facebook, están en portugués, pero son muy interesantes. Si algunos de ustedes pueden comprender bien el portugués hablado, bueno, y yo hice un pequeño vídeo comentando rápidamente el contenido, ¿no?, de las transmisiones al vivo desde agosto del año pasado hasta septiembre o octubre de este año. Es un vídeo de unos 15, 16 minutos, que en este vídeo está todo explicado, el contenido de los otros vídeos, que son entonces originados a partir de las transmisiones al vivo. Muchas gracias por la oportunidad de divulgar el canal. Yo tengo esa idea de hacer otras
transmisiones al vivo sobre la estética en América Latina, en América del Sur, de modo que es muy importante que personas no solo de lengua portuguesa, pero de otras nacionalidades y de otras lenguas, como el español, por ejemplo, que es semejante, ¿no?, al portugués, puedan hacer parte un poco de ese proyecto. Claro. Pues listo, Rodrigo, realmente ha sido un gusto conversar contigo y te agradecemos muchísimo en nombre de la facultad y en nombre del GAE por esta oportunidad de la charla y de conversar. Y entonces estamos en contacto para cualquier otro momento y les agradezco a todos por su asistencia y su participación. Esta charla está siendo grabada, así que la colgaremos y apoyaremos a Rancière en la idea de procesos igualitarios, ¿no es cierto? Ok. Ya, yo puse la dirección en el YouTube, en el chat. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la invitación. Fue una bellísima discusión, muchas buenas cuestiones que me hacen también pensar más sobre la filosofía de Rancière. Muchas gracias. Gracias. Bien, nos retiramos entonces. Muchas gracias a todos y que sigan teniendo un muy buen día. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias.